Hola, bienvenidos a este nuevo video de After Effects. El día de hoy hablaremos sobre los tipos de importación que podemos realizar en After Effects, sobre todo si lo que queremos es importar un archivo editable que proviene de Photoshop o de Illustrator. En este caso tendremos diferentes opciones para poder importar, y en este video quiero mostrarles cuál es la diferencia entre cada una de ellas y cuándo deberíamos de utilizarlas. Lo primero que haré es crear una nueva composición. Le colocaré como nombre importación y estaré utilizando un tamaño HD. El tiempo o la duración no es ahorita importante porque no estaremos animando, sino más bien hablando sobre los tipos de importación. Así que haré un clic en aceptar. Vean que ahora ya tengo mi primera composición. Y para importar, a mí me gusta hacerlo desde el panel proyecto, haciendo doble clic para poder abrir la ventana de importación. Y ahora selecciono la carpeta. Acá yo voy a estar utilizando un archivo .ai o un archivo de Illustrator. También puede ser un archivo .psd que provenga de Photoshop o de alguna otra fuente compatible con el programa. Si vemos, la primera opción que tendremos a la hora de importar es importar como material de archivo. La importación como material de archivo únicamente traerá este archivo que yo tengo acá en una sola capa, y esa capa no se colocará en una composición diferente. Es decir, que para colocar este material de archivo necesitaré tener previamente una composición. Haré un clic y presionaré abrir. Cuando abrimos, vean que nos aparece importar tipo, material de archivo, y luego nos aparecen las opciones de capas fusionadas o elegir capa. Seleccionaremos capas fusionadas en este momento y luego veremos las siguientes opciones. Haré un clic en aceptar y veremos que en el panel proyecto ya se ha creado el material de archivo. En este caso es únicamente un archivo y un enlace al formato de Illustrator que ya tengo. Para poder trabajar con él necesitaré una composición. Esa composición fue la que hice al principio. Este material de archivo necesitará arrastrarse hacia esa nueva composición para poder ser visible. Esta primera opción que tenemos del material de archivo hace que lo que importemos parezca un formato de imagen sellado como un PNG o un JPG. Esto quiere decir que si hacemos doble clic no podremos editar cada uno de esos elementos. Con este tipo de material de archivo veremos que sí podemos mover todos los elementos de una sola vez y que toman el tamaño de la composición. Este tipo de importación es muy recomendado cuando tenemos fondos que vamos a utilizar y que no vamos a necesitar que se mueva cada uno de los elementos, o incluso cuando necesitemos que haya un fondo mucho más grande que toda nuestra composición, y lo que haremos es colocar un movimiento a medida algún personaje o un elemento se va desplazando, para dar la sensación que también el fondo tiene movimiento. Como parece una imagen JPG o una imagen PNG, no podré editar directamente desde este archivo todos los elementos, sino que básicamente podré arrastrarlos como un grupo. Esa es la primera opción que tiene el material de archivo. Y la segunda opción es si trabajaremos con capas de forma, porque en este caso las capas de forma van a trazarse a través del archivo AI. Entonces ya tendríamos acceso a las capas. Por ejemplo, subiré acá para que podamos ver el menú desplegable, clic derecho, crear y convertir formas a partir de capa vectorial. Veremos que ahora sí podremos seleccionar cada uno de esos elementos. Podremos seleccionarlos como un grupo y si hacemos doble clic podremos editar cada uno de estos elementos. Eso es porque aunque era un material de archivo que venía sellado, el crear una capa vectorial, vean que ha creado una nueva capa en este punto, y si la desplegamos, básicamente ha interpretado ese elemento a diferentes grupos, y esos diferentes grupos son los que nos van a permitir editar cada uno de estos elementos de manera independiente. Es aquí donde el material de archivo entonces es superior a importar una JPG o un PNG, porque con un formato sellado de imagen no tendríamos la posibilidad en el futuro de decidir que sí queremos editar todos estos elementos como vectores dentro de After Effects. Entre importar una imagen
e importar un material de archivo que provenga de un formato editable como AI o PSD, la opción segura siempre va a ser importar ese material de archivo, porque no sabemos si a medida avance el proyecto vamos a necesitar editar cada uno de estos elementos o tener un cambio de color para cada uno de estos. Eliminaré esta capa que he creado vectorial y volveré a mostrar la capa original de material de archivo. Este material de archivo sí está distribuido en capas en Adobe Illustrator, y cambiando acá al programa veremos que efectivamente tengo una capa para cada uno de los elementos. Eso me permite también tener otras posibilidades de importación que no sean material de archivo. Si decidimos utilizar el material de archivo, ya vimos que podemos luego ingresar convirtiendo a una capa vectorial. Pero también es posible que como material de archivo podamos importar nada más una de esas capas. Si por ejemplo yo estoy trabajando con alguno de estos elementos y quisiera importar por ejemplo otro libro de esta librera, podría volver a hacer doble clic para importar, seleccionar mi elemento. Lo voy a importar siempre como material de archivo y haré un clic en abrir. En lugar de en esta ventana seleccionar capas fusionadas, seleccionaré elegir capa. Y dentro de este menú desplegable podré seleccionar cualquiera de las capas que ya tengo. En este caso, si tuviera cada uno de los libros de manera independiente, lo podría importar. Y si no, por ejemplo, puedo importar la hoja número 3, que está en una capa diferente, y hacer un clic en aceptar. Vean que nuevamente se ha creado un material de archivo acá que debo de tener en cuenta a la hora de organizar mi proyecto. Si arrastro este material de archivo a las capas, entonces ya podré manipular ese nuevo elemento, transformando su tamaño, transformando cada una de sus partes y también teniendo como un archivo independiente que se puede añadir a cualquiera de estas partes. Entonces el material de archivo nos permite primeramente tener un elemento agrupado que va a estar en una sola capa porque va a ser un solo material. Segundo, nos permite tener acceso a una versión editable si en el futuro necesitamos convertir a una capa vectorial. Y tercero, nos permite también importar por capas individuales. Así podríamos añadir a este archivo una capa de otro archivo que ya tengamos si lo queremos complementar. Esas serían las funciones principales y eso deberíamos de tener en cuenta si utilizamos el material de archivo. Además del material de archivo, también podemos importar como composiciones. Si hacemos doble clic, seleccionamos el archivo y en importar como veremos que al hacer un clic sobre material de archivo tenemos composición, conservar tamaños de capa y composición. Ambas composiciones crean una composición en la cual se coloca ese material de archivo. Básicamente lo que hace el programa es importar este material de archivo y colocarlo en una composición, con la ventaja que ese material de archivo va a estar distribuido en las capas que tengamos en nuestro programa. Si por ejemplo volvemos a Illustrator, veremos que acá yo tengo varias capas para cada uno de estos elementos. Así que a la hora de importar, ya sea como composición o composición conservar tamaños de capa, veré esta organización. Seleccionaremos primeramente la opción que dice composición conservar tamaños de capa y ahora haré un clic en abrir. Una vez que he importado, vean que diferente al material de archivo, no solo se importa el archivo como tal, sino que crea una composición que tiene el mismo nombre del archivo y crea un folder o una carpeta que tiene todas las capas que conforman ese archivo. Es decir, si lo desplegamos, que tenemos muchos materiales de archivos que han sido creados a partir de las capas. Si hacemos un clic, veremos en la previsualización cuál es el material de archivo que está enlazado a ese formato que estamos haciendo clic. Y si hacemos doble clic en la composición, entonces veremos que tenemos, a diferencia del anterior, todos los archivos colocados en capas diferentes. Este material de archivo también lo podemos crear en capa vectorial.
Y si hacemos clic derecho y convertir a capa vectorial, vean que también tendré la opción de poder tener este elemento en contornos para poder editar su color, su tamaño, etc. Esta también es una ventaja que se mantiene. Entonces, cuando no importamos como material de archivo, básicamente estamos creando una composición que tiene distribución en capas y que cada una de las capas es un material de archivo. De ahí mismo podríamos avanzar a decidir si utilizamos solo ese material de archivo o si lo convertimos a una capa vectorial, y así podríamos también editar y tener la misma función del material de archivo, con la ventaja que ahora tengo todo distribuido en diferentes capas para manipularlo individualmente. La opción de conservar tamaños de capa se refiere a que cada una de estas capas que he importado tiene un controlador, y ese controlador tiene el tamaño exacto de ese elemento que se encuentra en la capa. Es decir, que puedo seleccionar la maceta, podría seleccionar una hoja y vean el controlador gris cómo se mantiene justo al tamaño de esa hoja. La librera es un elemento completo, pero al hacer un clic vean que el controlador se mantiene al tamaño de ese elemento. Es decir, que este controlador ha tomado exactamente el tamaño de la capa. Si volvemos a Illustrator, veremos que es muy parecido a lo que ocurre acá. Si selecciono esta hoja que está en una capa diferente, tiene un controlador que es exactamente del tamaño de ese elemento. Al seleccionar en After Effects que importemos como una composición conservando los tamaños de capa, él entenderá que lo que necesitamos es que cada uno de estos elementos tenga un tamaño de controlador similar o exacto al tamaño que tiene ese elemento. Esta es la gran diferencia entre los dos tipos de composiciones que podemos importar. Y vamos a importar en este momento la composición general solo para que veamos la diferencia. Entonces tengo el material de archivo, composición conservando tamaños de capa. Volveré a hacer doble clic, selecciono el archivo y ahora voy a importar como composición. Al seleccionar importar como composición, voy a hacer un clic en abrir y nuevamente me ha creado una composición. Vean que para no repetir número ahora me le ha puesto el nombre del archivo y de la composición 2. También me ha creado una capa que se llama escena 2 capas. Si vemos acá, el material de archivo sigue siendo el mismo del anterior, siempre va al archivo escena 01. Si hacemos doble clic en la composición que acabamos de importar, ahora veremos la diferencia de no conservar los tamaños de capa. Tengo todo distribuido en capas, pero vean que al hacer clic en cualquier elemento, siempre veo un controlador del tamaño de toda la composición. Esto puede ser beneficioso a veces, sobre todo cuando tenemos elementos muy grandes, como por ejemplo el piso y el fondo. Son elementos que tienen prácticamente el tamaño de la composición, al menos en anchura, y el fondo total en anchura y en altura. Entonces tiene mucho sentido que estos elementos tengan el tamaño completo de la composición. Pero el resto de elementos como la lámpara, la librera, la maceta e incluso las hojas y el tallo no deberían de tener el tamaño de la composición, sobre todo si los queremos manipular cómodamente. ¿Qué ocurre cuando importamos de esta forma? Vean que mi capa superior o mi capa principal es la capa hoja 5. Si yo quiero mover esa capa, no hay ningún problema porque es la capa superior. Vean el tamaño del controlador. Pero el problema empieza a ocurrir cuando yo decido mover esta hoja de este punto a este punto y ahora quiero mover la lámpara. Entonces lo que hago es hacer un clic y al tratar de seleccionar la lámpara no puedo porque el controlador de la capa superior, en este caso la hoja 5, me está interfiriendo para poder seleccionar el resto. En este caso no podría seleccionar ningún otro elemento. Si quisiera seleccionar otro elemento, debo de bloquear esa capa de hoja 5 y entonces me va a permitir seleccionar la hoja número 4. Pero nuevamente la hoja número 4 va a necesitar que vaya bloqueando la capa para poderme ir dando acceso al siguiente elemento. Incluso si ven, bloqueo la capa, trato de seleccionar la librera y automáticamente me selecciona esa hoja número 2 porque es la que sigue a nivel de orden en las capas en la línea de tiempo.
Esto puede ser quizá alguno de los mayores inconvenientes que muchos han tenido, ya que importamos como composición y el elemento toma el tamaño completo de la composición. Cuando ya estamos y ya hemos importado, deberíamos de considerar si ese elemento debería de seguir teniendo ese tamaño o si en algún momento tendríamos que crear una nueva composición con él y medir su región de interés para que sea mucho más corto. Mi recomendación es que siempre trabajemos con los tamaños de capas conservados, porque así podremos seleccionar de una forma más fácil. Volveré acá a la escena 1 y vean qué fácil es, al tener los tamaños, únicamente posicionarse sobre el elemento que queremos arrastrar y mover. Y ese elemento nos va a permitir, sin ninguna interferencia, mover el otro que está a la par. Con el siguiente no, ¿verdad? Tendremos ese inconveniente en el cual tenemos que apartar ese elemento. O si ya lo hemos seleccionado, tendremos que bloquearlo para que nos permita seleccionar el siguiente y el siguiente. Esta manera de importación, recuerden que también es parte de una opción que tenemos y muchos se sienten cómodos trabajando con los elementos al tamaño de la composición y otros nos sentimos más cómodos trabajando con elementos que conservan los tamaños de capa. Personalmente, mi recomendación y como yo lo hago es conservando los tamaños de capa porque se me hace mucho más fácil. Sin embargo, tampoco es un error ni es un inconveniente si decidimos y aprendemos a trabajar de esta forma, incluso bloqueando las capas y teniendo un mayor orden a la hora de utilizar la composición. Esta composición, al igual que la anterior, tiene la ventaja de poder convertir los elementos a capas vectoriales. Así es que si hago clic derecho, me voy a crear, clic derecho, crear y crear formas a partir de capa vectorial. Ven que ahí también voy a tener la opción de tener el cuadro delimitador o el controlador ya al tamaño de la capa. Entonces nuevamente, si nuestra opción va a ser convertir ese elemento a una capa vectorial, podemos haber importado en material de archivo, podemos haber importado conservando los tamaños de capa o podemos haber importado una composición general. Estos han sido los tres tipos de importación que tenemos en After Effects. Y aunque este video es un poco más extenso y teórico que el resto de tutoriales para el programa, me pareció importante que pudiéramos comprender cómo es que cada uno de estos tipos funcionan y cuándo utilizarlo, porque de esa manera vamos a poder importar apropiadamente y así aplicar mucho mejor todos los procesos que vemos en los tutoriales anteriores y en los nuevos que les vaya publicando. Espero que esta información haya sido clara para todos y que ahora tengamos una mejor comprensión de cómo poder importar nuestros archivos a After Effects para poder manipularlos de la mejor forma. Si alguien tiene dudas o consultas, recuerden que siempre los leo en los comentarios. Saludos.